¿Alguna vez has pensado en lo que nos motiva al encender nuestra consola o juego favorito? ¿Cansado de mundos apocalípticos y combates sin fin? Hoy exploraremos una parte del mundo gamer que a veces pasa desapercibida. Descubriremos qué son los cozy games, su relevancia y por qué los juegos cozy no son una moda pasajera. Hola a todos, yo soy Eva y os doy la bienvenida al Rincón de los Cookie Gamers. Os invito a que os pongáis cómodos, os preparéis vuestra bebida favorita, que empezamos. Hola Cookie Gamers, bienvenidos al episodio 2 del Rincón de los Cookie Gamers. Ya en el anterior episodio os presenté esta nueva sección del programa que me encanta hacer porque ya sabéis que mi primer género y estilo de videojuegos ha sido los cozy games y os he estado hablando mucho de ellos, pero en vez de estaros aburriendo y descubriendo cozy games cada mes y cada semana, he pensado que este 2005 es el momento de compartir. Hoy os traigo un invitado pues de mucha categoría, además está celebrando un hito después del trabajo que ha hecho como creador de contenido y es un gran amante de los videojuegos. Os vamos a contar un poquito más de él, pero qué mejor que traerlo ya aquí en directo para que se presente él mismo y vamos a hacerle unas cuantas preguntas sobre los cozy games y la actualidad del mundo de los videojuegos. Así que sin más, damos la bienvenida a Javi Ortiz. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, estaba buscando dónde estaba ese invitado de categoría, pero no sé, ¿dónde anda? Bueno, para mí es un placer tenerte aquí, aunque tú eres muy humilde. Sé que estás de una celebración increíble y es que ahora mismo, ya hace apenas unos días, creo que una semana, has llegado a 10.000 suscriptores o seguidores en YouTube. Así que primeramente, ya te lo he dicho 1000 veces por privado y en los grupos, pero felicidades, Javi. ¿Cómo te sientes? Bueno, a ver, mola, ¿no? Que suena más así, más guay. Mola bastante. No dejo de ser una mota de polvo en lo que es lo inmenso de YouTube y sobre todo en el mundo del videojuego. Soy pequeñito, pero en mi nicho, como se suele decir, suena raro, ¿no? Nicho suena a cosa antigua, que es lo que soy. Pues sería en el espectro en concreto, pues soy, se puede decir el grande. Grande. Claro. Bueno, precisamente, la historia de Javi, ahora vamos a presentar su canal, un poquito su trayectoria dentro del mundo de la divulgación de videojuegos y lo conoceremos también personalmente a nivel de su hobby. Pero antes de hablar un poquito más de Javi a nivel profesional, quiero contaros un poco que nosotros conocimos a Javi, Tony y yo aquí en el canal de Cosievics, lo conocimos a través de este mundo de YouTube y de la creación de contenido y tenemos la suerte de vivir muy cerquita y hemos podido quedar en persona y bueno, ya lo consideramos no solo colega de este hobby y afición que tenemos extra laboral, sino que también lo consideramos un gran amigo. Es más, las Navidades las hemos pasado juntos. Parte de las Navidades este 2024 ha sido con Javi, así que con mucho cariño lo traemos hoy al canal. Pero Javi, aparte de decir que nada, que te tenemos mucho cariño y que eres un gran grande en YouTube, quiero que nos cuentes un poco para la gente que no te conoce, que no ha visto las colaboraciones, que igual no ha oído hablar de Javier el Espectrumero. Voy a poner tu canal de YouTube y nos cuentas un poquito cómo fue las andanzas en pasar de este hobby de los videojuegos a abrir un canal de YouTube y ya luego hablamos un poco en qué momento estás en la actualidad. Pero ¿de dónde surge? Y voy a enseñar el pedazo de canal que tienes, que estábamos comentando, que celebramos tus 10.000 suscriptores. Bueno, hace la antigüedad, la prehistoria, no, tan atrás no, pero hace unos años, yo siempre he sido de podcast, ¿vale? Yo vengo del mundo del podcast. Empecé ya 2010, o un poco antes. Ya había colaborado en un podcast llamado Fase Bonus, de retro. Luego, en 2010, en YouTube, y fue ni más ni menos que con Slobulus. Ujú. O sea, yo empecé en esto de YouTube con Slobulus, en un programa que se llamaba Zona Jugona, que fue bastante pionero, que mucha gente sigue lo que él hacía y bueno, hay que reconocérselo, Slobulus en eso fue pionero en este tema. Y luego ya más adelante hice mi propio canal de YouTube y mis neuras y mis cosas las puse ahí, básicamente. ¿Y ese podcast continuó o pasó a ser otra cosa más tarde? Bueno, Zona Jugona terminó, que era en Ujú. YouTube, era, bueno, comentar juegos,
de forma así directa, con vídeo, tal como estaríamos ahora, pero en vez de poner mi canal, estar jugando. Pero yo seguía, aparte en el mundo del podcast, yo estaba durante años, más de 10 años, estaba en el mundo del Spectrum, he Ajá. formado parte, fui cofundador del podcast, junto a Slóbulos también, y los compañeros de allí, y luego he seguido, o sea, siempre he estado moviéndome, no me he estancado solo en una cosa. Y además, incluso años después, empecé en el proyecto A Link to the Podcast, que es un proyectazo guapísimo Que me también, encanta y que consumo muchísimo. ya te digo. Pues es eso, un poco el recorrido, ¿no? Podríamos decir, pues sí, que empecé en 2010, un poco antes, de manera activa a comunicar. Ujú. Parece que no se me daba demasiado mal y hasta ahora. Genial, Javi. Bueno, desde luego se te nota que estás muy a gusto, que el espacio lo haces tuyo y que cuando hablas de lo que te gusta, pues se nota y se transmite, ¿no? Y yo creo que eso, aparte de los años de experiencia, también la pasión con la que le pones y que, bueno, eres una persona que te gusta siempre sumarte a proyectos. Yo siempre que hemos estado hablando de cosas que nosotros queríamos hacer o cosas que tú quieres hacer, siempre eres una persona muy activa y han pasado los años y no paras. Tanto como que de 2010 a 2024 creo que llegaste al hito de los 2000, de los 10.000. ¿Ahora ha sido a principio de enero o a finales de diciembre? Principio de enero, me parece. Principios de enero, ¿no? Y casi, casi. Pero ahora mismo tienes un canal con 10.000 suscriptores y más o menos qué tipo de contenido podemos ver en el canal, Javi, porque no solo te llamas Javier Ortiz el Espectrumero y así es por Spectrum, es como te conocieron, Sí. pero a día de hoy, ¿en qué bases el contenido? ¿Cómo pueden encontrar la rutina que haces para la gente que no conozca para nada el canal? Bueno, diríamos que el canal sobre todo es mis cosas, las cosas que disfruto. Porque Ujú, esto, si no lo haces porque disfrutas, no lo hagas, ¿vale? O claro. sea, sobre todo, aparte, esto para mí es hobby, tengo un trabajo aparte que me permite ganar la vida y esto lo hago por disfrute. Y eso me permite hacerlo, como se suele decir, lo que me da la gana, Claro, básicamente. claro. Pero en este caso, pues lo principal sería el Spectrum, de ahí el nombre del canal, de lo que siempre, cuando tú creas un canal de YouTube o de algo, siempre va bien crear una marca, ¿no? Y en mi marca Sí, pues sería el Spectrunero, esa es la marca, ¿no? como yo Cosievix. Exacto, tienes que crear algo reconocible, entonces la gente ya no te llame Pepito tal, sino que te llame el Espectrunero, eres el Espectrunero, ¿no? Queda un poco igual fantasma, el Espectrunero, ¿no? Como si solo fuera el único, no, hay mucha gente que le gusta el Spectrum, pero era un nombre de marca, entre comillas, de marca, ¿vale? Ujú. Y el canal básicamente, sobre todo, es el Spectrum, los microordenadores, pero a ver, soy jugador de videojuegos. No me he encasillado, no me he quedado en mi infancia de manera perpetua, que es lo peor que uno puede hacer. O sea, el pasado es bueno, es bonito, es feliz, pero no puedes vivir eternamente en él. Y Y yo por he eso seguido, me encanta tenerte hoy aquí, porque claro, vamos a poder hacer esa evolución contigo. claro, yo he evolucionado también, he seguido Ujú, jugando y eso se ve reflejado en el canal. Por lo tanto, tenéis mucha consola portátil, porque es una otra de mis pasiones. Me puedo sí. considerar bastante nintendero, las cosas como son. ¿Seguro? Yo Sin, también me puedo considerar, aunque nunca me defino y me presento como tal. yo lo soy, yo no lo voy a decir porque no es que esté contra Sega, pero siempre he sido más de Nintendo, pero me encanta la Muy Mega bien, Drive, eso no quita una cosa y la otra. muy bien. El indie también, Ajá, pero sobre todo enfocado en los juegos de espíritu retro, ¿vale? ujú. Porque el indie más generalista no me llama tanto, pero el que está enfocado a lo mío, a lo retro, sí. Y voy a eventos, soy muy proactivo en temas de esos, entrevistas a autores, eso es algo que potencia muchísimo, un poco todo eso, ¿no? Y bueno, ahora también hago consolas emuladoras, que es algo que toco desde hace un montón de tiempo. Y bueno, básicamente eso sería mi canal. En la descripción de mi canal viene a decir lo que soy. Ah, y Evercade, que bueno, ahí también, Evercade también, pero también es del mismo círculo, el tema retro. O sea, Sí, y bueno, desde luego no tienes tiempo, mucho tiempo libre, aparte de estar streameando y pensando en qué contenido creas y bueno, y relacionándote con gente del mundo del hobby. mm. O de la industria. ¿Con qué regularidad te pueden encontrar en el contenido que haces en YouTube? ¿Diario?
semanal. ¿Cuántos vídeos a la semana o directos puedes hacer? Porque creo que también estás en formato directo, más casi que de vídeos grabados, ¿o cómo es? Depende. Yo puedo ser muy pesado. No. A ver, mi trabajo es de turno rotativo, entonces hay una semana en que hago descanso, o sea, una semana entera Ujú, seguida sin trabajar. Ahí a veces puedo hacer directo diario, ¿vale? Puede ser incluso demasiado pa. Cuando son otras semanas, pues a lo mejor hago 2 o 3 vídeos, todo depende, ahí no tengo una regularidad tan clara, ¿no? ujú. Pero digamos que cuando puedo, me suelto y venga, y quedo con gente para entrevistarle y si puedo, pues esa semana machaco, venga, machaco y hago que no es práctico, que lo más lógico sería ir Bueno, mezclando y de eso, pero como lo hago, como me da igual, como lo hago claro, claro. por lo que lo disfruto, pues bueno, sí, sí, ya está. Bueno, me alegro que hayas llegado a los 10K porque yo, por lo poco que hacemos y conocemos este mundo, Tony y yo, sabemos el esfuerzo y el cariño que se le pone y tienes una comunidad encantadora de la que nosotros hemos formado parte y hemos conocido a mucha gente y la verdad que se está súper a gusto, se aprende muchísimo, así que recomendamos a todos los que no conozcan el canal que por favor sigáis a Javi, os lo recomendamos muchísimo, bueno, es una recomendación, vosotros veréis, pero seguro que os estáis perdiendo mucho si no lo hacéis, porque aparte, como él dice, no solo habla de estilo retro de videojuegos, pero también un montón de actualidad. Y Evercade está ahora en el punto de mira, también es un jugador y tiene una pequeña gran colección de Nintendo Switch. Y nada, y aparte de eso vamos a descubrirlo un poco ahora como gamer. Pero bueno, me gusta hacer un poco de presentación de los invitados porque aquí es el rincón de los Cozy Games y te voy a traer conmigo al rincón más cookie de Javi Ortiz, que creo que es una parte que igual no está explotada No. en YouTube ni en Internet. Dime si es primicia esto. Sí, sí, total, seguro. Yo valoro mucho que me llamen para algo más que para hablar de lo de siempre. O sea, siempre me Sí. gusta hablar de otras cosas. Yo creo que eso es lo que yo quería hacer con esta parte de los directos. Primeramente, agradeceros pues la colaboración y el apoyo que me habéis dado, especialmente tú, Javi, hoy va de ti. Y yo quiero que os conozcan un poco como personas, como creadores, vuestra etapa, y luego que vean la parte más cookie y hablemos de Cozy Games, que es algo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, antes de pasar a los Cozy Games, aquí os dejaré las redes y después del directo, como lo vamos a dejar subido a YouTube, esto es pregrabado, también vamos a dejaros todas las redes donde a nivel social podéis encontrar a Javi, que también es muy activo, que tiene Twitter, si no me equivoco, también está en TikTok, sí, Instagram, pero bueno, como él dice, hasta en los eventos os lo vais a encontrar. Mm. Y vamos a hablar un poco de Javi y sus inicios con los videojuegos. No nos vamos a extender mucho porque lo quiero utilizar para los Cozy Games, pero sí que me comentes un poco cuáles son tus consolas favoritas y en qué momento coges tus primeras consolas. ¿Cómo es el primer acercamiento al mundo de los videojuegos? El primero, si nos Sí. ponemos un poco purista, sería una consolita, en cierta Ujú. manera. Son las Game Watch. Yo empecé con las maquinitas, como Ya les empezaste llamábamos. con una portátil. Era portátil, sí. Y bueno, la mía propia, la primera que me compré de Nintendo fue la Oil Panic, ¿vale? Que es una maquinita blanca de un hombre que en un cubo que van cayendo gotas y tiene que echar a otro hombre con otro cubo abajo, ¿no? Y maquinitas de esas, de estas clónicas que también había ya entonces, de la típica muñequito que iba de izquierda a derecha, bajaba algo y lo Sí, tenías sí, que... sí. Ese fue mi inicio. De ahí ya más adelante pasé a los ordenadores de la época, como sería el Spectrum, obviamente, el Amstrad CPC, Amstrad PCW, toqué unos cuantos, y la primera consola como tal, más evolución, ya sería, pues seguramente Game Boy. Y a día de hoy, echando la vista atrás, ¿cuál es la consola que te ha generado más felicidad? Momentos de más felicidad. Si tuvieras que recordar los momentos más felices o más plenos, de toda tu historia, que sé que es difícil porque has probado muchísimas plataformas, ¿cuál sería esa consola que está en tu corazón? Obviamos el Spectrum, que es un micro. Sí, lo que tú quieras. Vale. Podemos, Sí, hombre, podemos si es videojuegos, es el Spectrum, ¿vale? Porque es videojuegos. el primero que estuve un montón de años con él y bueno,
Sí, cualquier plataforma, aunque sea Sería, microordenador. sería el Spectrum, sin duda. Como consola sería la Game Boy, seguramente. Y en otra medida, pues la 3DS, que es mucho posterior, pero ahí lo he disfrutado mucho. Y hay géneros que no tocaba hasta entonces que a partir de la 3DS los he tocado, como la estrategia por turnos con Fire Emblem y cosas así. Me encanta que digas esto, Javi, porque precisamente quería hilar un poco y descubrir cuáles son las motivaciones que tenemos y la sensación de gratitud o felicidad que nos generan los videojuegos, ¿no? Y justo tú has explicado un poquito cómo te has iniciado, pero bueno, tu elección de consolas es bastante distinta dependiendo de las épocas y me gusta lo que has comentado también dependiendo del género. A nivel de comodidad y de lugar de disfrute, ¿qué eres de los que prefieren? ¿Jugar solo o acompañado? A ver, normalmente he jugado solo porque soy muy en consolas de portátil. Entonces Ujú. casi siempre he jugado solo. Pero en su momento sí que tuve a los típicos amigos y los vicios a la Mario Kart en Super Nintendo con 2 mandos fueron bastante épicos. O sea, Sí. eso sí, ahí sí. Pero sí. ¿Y prefieres jugar en una habitación o en una sala recreativa? ¿Disfrutas de jugar, por ejemplo, en compañía o eres de los que prefieres sentarte en cualquier parte en un sillón, en una zona tranquila y descansar con tu modo zen? Sería más de lo segundo, porque es lo que te digo, como en mayoritariamente juego en portátil, pues Sí. entonces en general es así. Sí. Como ves, estoy haciendo yo misma un estudio sociológico porque para mí empezar con los videojuegos ha sido pues de los últimos 5 años y la verdad es que siempre asociamos el hecho de la gente que le gusta jugar a consolas, pues el hecho de que sea en un espacio más cómodo, igual personas que no principalmente están buscando una experiencia cooperativa y parece que sí o sí el patrón se mantiene, ¿no? No sé si tú lo ves así con otras personas que conoces. ¿La gente que jugamos a consolas portátiles por lo general tienen estas preferencias o es...? Porque yo siempre asocio esto. La Switch, por ejemplo, ha entrado muy bien a la vida de muchísima gente, no solo por la portabilidad, sino por el hecho de que es muy cómoda y puedes estar sentado en cualquier parte y ahora también llevártela para tener muchísimo catálogo. Pero es así, en general, siempre ha sido así con todas las consolas hasta Game Boy, DS y demás. Sí, claro, aquella sí. Aparte el tema del online llegó bastante después. La gente, el tema del cable link no lo llegué a Sí, hacer. los cables Link. No lo llegué a hacer, la verdad. Tampoco me envicié en su tiempo en Pokémon ni cosas así. Entonces, quieras que no, a lo mejor de haberme viciado con Pokémon sí que hubiera usado el cable link. Puede Sí, ser. yo supongo que sí, que la gente que jugaba a Pokémon en épocas de Claro. DS sobre todo, ¿no? Sí. También sería el boom mayor cuando ellos estaban sacando la máxima funcionalidad a las consolas. Sí. Y a nivel de géneros, Javi, el Javi que de antes y el Javi de ahora, ¿ha cambiado un poco con el gusto de géneros o sigue gustándote las mismas mecánicas? Afortunadamente he cambiado. O sea, a ver, Cuéntanos. no, a ver, lo básico sí. A ver, los juegos de jugabilidad arcade, directos, de acción, los plataformas, todo eso me sigue gustando, ¿vale? Los Ujú. isométricos 3D, pseudo 3D, o sea, aquellos de la época, me gustaban muchos. Algo tenían de puzzle. Pero había otros géneros que no me llamaban en absoluto. Cuéntame sobre ellos. Por ejemplo, el que te he dicho antes, el más claro, es la estrategia por turnos. Ya existían juegos de Spectrum de estrategia por turnos, pero no me llegaron a capturar. A lo mejor también no tenía la madurez para llegar a ese tipo de juego, que también puede Claro. ser, ¿eh? Todos evolucionamos, o deberíamos. No quedarnos mentalmente en una edad de 8 años, ¿no? Entonces hay cosas que, por ejemplo, ya te digo, ese género que en aquel tiempo, esto me aburre, no me interesa lo más mínimo, o no me resultaba atractivo, en la actualidad sí. Y fue gracias al Fire Emblem Awakening de la 3DS. A partir de ahí me he pillado todos los Fire Emblem, me gusta ese tipo de juego y antes no lo hubiera de eso ni con un palo, como se suele decir. O sea, Sí. algunos jugué, pero no me capturaron. ¿Y en las aventuras gráficas? Eso fue mi etapa de los 90. Sí, claro, la aventura gráficas, pero eran sobre todo las de Lucas Ujú. por su humor y porque no te mataban tanto como las de Sierra, la Sí. verdad, pues sí me capturaron bastante. Era un momento que veníamos de juegos de microordenador
que los había muy buenos, pero igualmente el ver una aventura gráfica era como ver una película en aquel tiempo. Sí, 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 Esto es sí, sí, una sí, sí, sí. película. El tiempo ha dejado aquello en eso, ni película ni nada, pero eran juegos con un encanto que aún hoy tienen ese encanto, ¿no? Siguen teniéndolo. Son Te, mágicos. te lo preguntaba un poco hilando con los tipos de juegos o mecánicas más afines a los cozy gamers. Eh, vamos a ahondar en ello, pero muchos son muy narrativos. Entonces, quería preguntarte por las aventuras gráficas, por si era un tipo de juego que habías disfrutado, que ya has comentado que sí, pero las visual novel per se, ¿es un género que has estado explorando, te ha gustado o es alguno que a día de hoy No, está en tu no o en tu no, o sea, no en absoluto en la época, porque primero los visual novels era algo más de consolas, sí, está claro, y más, yo creo relacionado con Japón en aquellos sí, años. Entonces aquí las visual novel yo creo que se han puesto de moda y exitoso ahora, más bien, no en el pasado. En el pasado, ya te digo, en el Spectrum, no olvídate. Lo más parecido que teníamos eran las aventuras de texto conversacionales, claro, pero claro, tenías que escribir. No claro, era algo tan así. sí. Y luego, pues ha habido una evolución y todo eso. No es que no me gustaran porque las repudiara, porque, no, 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 es que simplemente no, o no existían o no llegaban. Quizá que era el problema. Y en cambio todo ha cambiado ahora. Y bueno, las máquinas de ahora te permiten hacer unas historias y unas cosas que las de antaño, pues, bueno, Sí. No, bueno. no. Eso es cierto, sí, sí, yo creo que muchísima gente que le hablamos de las visual novels las asocian además a consolas como PS2 o Claro. algunas importadas de PSP, pero solo venían en japonés, así que sí, yo no sé mucho de la historia de los videojuegos, para eso tenéis que seguir a gente como Javi y tú sabes un montón, pero sí que es cierto que lo que dices tiene sentido y la parte más narrativa venía creo que de aventuras gráficas y mucha gente ya me ha comentado que las encuentran súper cozy. Mm. Y hilando con la tipología de juegos, Javi, vamos a pasar al terreno de cozy games. Pregunta trampa. ¿Se considera Javi Ortiz un cozy gamer? Ya de entrada no me considero ni gamer, porque la palabra, la palabra gamer a mí me repele un poco, ¿no? Porque ¿O cómo, no me gustan las etiquetas. cómo de 0 a 10? ¿Cómo, ¿Cuánto te gustan los cozy games? Primero, a ver, si alguien quiere saber lo que es Cozy Game, tiene que verte a ti. Básicamente tu canal y todo lo que hacéis vosotros. Pero es que defíneme tú, Cozy Game. Voy a definirte Claro, cozy game y tú me dices, a día de hoy, tú tienes el número en la cabeza, ¿vale? El que te he hecho de pregunta trampa, tenlo en la cabeza. Y luego me dices si lo modificas después de lo que te voy a leer, ¿vale? dime. Mira, los cozy games, según ChatGPT, yo tengo mi manera de explicarlo, pero según ChatGPT, que me gustó mucho, en el anterior episodio ya lo utilizamos, dicen, son juegos cosis, que en inglés significa acogedores, y son diseñados para ofrecer una experiencia relajante, tranquila y placentera. Estos juegos suelen concentrarse en actividades cotidianas, creatividad, exploración y relaciones sociales. Suelen dejando al lado la presión, la competencia intensa y los desafíos frustrantes que se encuentran en otros géneros. Son ideales para quienes buscan una experiencia calmada y libre de estrés como un refugio para desconectar de su mundo real, y las características que tienen en general es que son de jugabilidad no violenta, hay progresión sin presión, aunque eso no significa que no haya dificultad o no haya elementos traumáticos. Las historias son emotivas, aunque pueden ser emotivas decepcionantes. Y hay un enfoque en la conexión humana y sobre todo en el ambiente, en la sensación de plenitud y gratitud y relajación. Aunque hay un gran debate en la comunidad COSI sobre si el hecho de ser relajante o no es 100% una característica distintiva. Pero bueno, aquí vamos a debatir un poco sobre los COSI Games. Claro. En resumen, como yo le diría, los cozy games son todos aquellos que lo que buscan es el output, la experiencia de hacerte sentir gratificado y no penalizado.
que tienen características visuales, auditivas y todo lo que son los estilos y las mecánicas son agradables. Pero claro, el nivel de agradabilidad o de dificultad y de frustración, cada una la tiene a un nivel diferente y ahí entra el debate de qué es y Claro, no es un cozy game. Y por eso algunas personas asocian Animal Crossing a cozy games y hay otras personas que ampliamos el espectro a muchos juegos bonitos que las mecánicas no son de pulsaciones de más de 80. claro, es que la frustración de cada persona es muy variable, es Sí. complicado, ¿eh? Pero Claro, sí que es cierto que nos tagueamos, siempre hay algunos géneros muy icónicos, lo que sí, hablamos con un Stardew Valley, un Animal Crossing, claro, que sí, la gente no tiene dudas de que son cozy games. Entonces, sí. dicho esto, Ujú. ¿cómo te consideras de cozy gamer en tu actualidad? En los juegos que escoges a día de hoy, en los juegos que igual no juegas, pero que sí que te gustarían. Buah, entonces un 6. Muy justito. Claro, el tipo de juegos que yo juego sí que tienen presión normalmente. O sea, son juegos. Porque, claro, Bubble Bobble, Mm, del paisano ese de ahí, ¿eh? sí. Eso es un cozy game. Sí, Porque, vamos a ponernos sin el canal, Javi. Voy a sacar claro, ahora el canal y así nos concentramos en claro, nosotros. este personaje, ¿esto es un cozy game o qué es? Eso es un cute game. Esto no sería, ¿no? Bueno, en realidad yo no conozco todo el catálogo de los Babel. No sé si hay alguna mecánica, por ejemplo. Bueno, un puzzle boble, no, pero tiene presión. Claro, es que Tiene presión, pero es gradual sí, y bueno, sí, tiene modo más fácil y modo más difícil. sí, claro, y sí. Pues entonces el Babel en un modo fácil o donde la progresión o las vidas fueran un poco más amplias, Mm. esto ya sería más cozy. Claro, En por ejemplo, el mismo juego, el Puzzle Bobble, el de las bolitas. En el modo 2 jugadores ya sería competitivo, ya tendrías una exacto. opción. Entonces ya no tanto, pero en el modo normal, en modo fácil, progresivo, es que es muy debatible. Se está Por eso haciendo. muchos juegos como el Elden Ring o ay, el Elden Ring, perdonadme, el Skyrim o el Witcher 3, hay gente o algunos Assassin's Creed que dice: "Estos juegos en modo historia donde tú puedes explorar y hacer todas las misiones secundarias y encima tiene autobatalla, los conviertes cozy". Haces un juego no cozy, Claro, los conviertes en modo pero eso cozy. choca, porque yo también el cosi siempre lo relaciono con algo adorable. Entonces, De por sí claro, sí. pero no veo muy adorable a Witcher ni al otro por mi ambientación. Exactamente. Claro. Yo por eso hay un gran debate en la comunidad sobre qué son los cozy game. ¿Es una mecánica? Mm. ¿Es, un estilo jugable? Claro, ¿Es un género? una ¿O estética también, es una todo, estética? claro. Entonces hay un debate abierto y yo creo que nadie tiene, la verdad absoluta. Creo que no hay estandartes y no hay embajadores que digan esto es lo cierto, pero sí que cada uno lo ha hecho un poco a su medida y de ahí que este es el rincón de los cookie gamers, donde todo lo bonito, cute y cozy tiene cabida, en el canal. Y para mí, los cozy games son todos aquellos que no te suben las pulsaciones a más de 80, te generan no frustración y aunque sean retantes, te van dando de la mano y te van acompañando, permitiéndote no penalizarte. Pues mira, en ese caso, lo que te han comentado en otros que te han dicho que tendría sentido, precisamente las aventuras gráficas de Lucas serían eso, porque son juegos que te llevan de la mano, tienen su nivel de dificultad, pero no son en general frustrantes Exacto. y tienen un nivel así, o sea, te llevan y encima de incluso son agradables en ese sentido, no son, bueno, serían Sí. indicados, ¿no? Sí, anteriormente, además, muchas veces, se les, asemeja al sinónimo de casuales. Mucha gente considera que muchos juegos casuales son cozy, pero no todos los juegos Ah, casuales son cosys, en realidad. Pero sí que es cierto que el término igual más conocido, que la gente rápidamente puede asociar a si es cozy o no, es muchos juegos casuales que consideramos como de gente que no, está habituada a jugar y que no son hardcore gamers que juegan cada día ni que conocen muchos géneros, pues eso suelen jugar, un único juego que sea un poquito más sencillo. Eso puede ser un cozy game muy ¿qué probablemente sería? también. ¿Un Nintendogs también sería Un entonces? Nintendogs es un cozy game 100%. Claro. O sea, ahí es.
totalmente pacifista, más Exa pacífico. exacto, exacto. Ambiente es instructivo en cierta manera, para un niño puede servirle para Educativos, claro, exactamente. claro, todo eso en la época de los microordenadores es complicado, Sí. te lo digo tal cual. Como mucho, juegos de estética así entrañable que de eso, pero los juegos eran más de acción y de reto y de pique. Entonces, alguno hay que te podría decir, pero muy poco, ¿eh? No lo veo. Sí, yo por eso preguntaba, el término cosi, en tu caso, ¿cuándo lo descubriste, Javi? ¿Es Contigo, algún término que conocieras? contigo. ¿En serio? Sí, en la No me lo actualidad puedo creer, no me ni lo lo puedo creer. ni lo escuché en los 90 ni en los 2000 ni y mucho menos en los 80. Ni en Esto los 2020. de 2020 te diría que tampoco. O sea, realmente es con vale, sí que conocía Animal Crossing, pero yo no sabía si yo pensaba que era un juego más de Nintendo. No sabía que era algo especial. Y o sea, cuando yo explico mi nick y os explicaba lo de Cozy Games, en ese momento no sabíais que era algo tan extendido igual, ¿no? Para nada, Un término tan extendido. para nada. Y es que yo, bueno, yo entiendo que realmente cuando se ha extendido es en la actualidad. O sea, Sí, realmente sí, sí. con todos los medios actuales y a lo mejor este tipo de juego existía. Bueno, claro, Los Sims, los claro, Sims, los Sims y todo esto existía, pero no se le había puesto un nombre. exactamente. Simplemente eran juegos casuales. Tú bien lo has dicho, juegos casual. Y lo malo, también hay que decir que lo casual muchas veces por el hardcore gamer es sinónimo de malo. Hardcore. Ya sabes, o sea, sinónimo de malo. El casual siempre ha estado mal visto. Exacto, exacto. Y ahí por eso te quería preguntar, ¿cómo has visto tú la evolución de los juegos más casuales, de antes y de ahora? Yo que no viví aquella época, yo siempre asocio los juegos más casuales, anteriores a temáticas siempre más asociadas a preferencias femeninas Mm. y a juegos más portátiles. ¿Era así? ¿Esa es la historia del videojuego que yo me imagino en las épocas que me perdí y que percibo, o tú lo veías distinto? Mira, te lo voy a decir desde lo que yo viví. Las mujeres jugadoras de videojuegos en los 80 era una rara avis. Y una rara avis de cara a la galería. O Sí, sea, porque en su tenemos casa, unas cuantas en el canal. claro, en su casa sí que jugaban y todo eso, pero Claro, no era visto normal. O sea, es triste, ¿no? Es reflejo también de las épocas, ¿no? sí, Era sí. visto que una chica que jugara videojuegos, eso es cosa de chicos, ¿sabes? Etiquetas, ¿sabes? Sí. Etiquetas, etiquetas. Entonces, no era muy habitual, abiertamente ellas no se veía que jugaran a videojuegos. A la hora de la verdad lo sabemos que sí, ¿no? Yo conocí, mi expareja tenía un Amstrad CPC, jugó a videojuegos, ¿vale? Y bueno, es eso. Y gente, y luego dices sí, pero no era algo asociado a las chicas. Ujú. Todo esto ha cambiado mucho con los años, afortunadamente. Las chicas ya lo han manifestado públicamente, que ellas también juegan, evidentemente, Claro. siempre lo han hecho, pero de una manera más activa, pues yo creo que ha venido con los juegos de móvil. Sí, es verdad, los juegos de móvil, ahí ¿Cierto? ya se ha visto claro. Con las consolas portátiles tipo la DS ya empezó a llegar a un público, ya no solo chicas y mujeres y todo eso, también gente más mayor. Bueno, Ujú, acordaos del Brain Training y todas estas cosas. ujú. Y hicieron democratizar ya el videojuego a todo el mundo, incluido a Sí. los que no juegan a videojuegos normalmente. Pues yo esa evolución la he visto con los años. Te digo Sí. ya que en los 80 era todo más marcado. Tú ibas a los salones recreativos, poca mujer veías y las que veías eran la típica pareja del chico o porque quería conocer chicos y sabía que ahí estaban todos, ¿vale? Por Sí, decirte algo. sí. Pero todo ha cambiado en eso, afortunadamente, y me alegro. Sí, yo también muchísimo y aún y habiendo descubierto en mi caso los videojuegos, hace 5 años, apenas antes de pandemia, me gusta que todo este legado exista y que hayan incluso mujeres que ahora hemos descubierto y hemos conocido que vivieron en esas épocas y que nos hemos juntado y cada una, pues, explica las vivencias, muchas de los años de los 80, incluso muchas de ellas son nacidas en década 70 Mm. y otras que hemos traído a nuestra comunidad, que son más jóvenes, que están viviendo la nueva realidad de mujeres y videojuegos, pues completamente distintas, sin Muy, muchos sesgos y con mucha más libertad, ¿no? muy distinto. Y piensa que programadoras había, Sí, pero sí, totalmente. no se conocía, bueno, sabíamos
de una autora muy conocida fue Roberta Williams de Sierra. Sí, Pero sí, bueno, era él y el marido, tal y cual. Pero en sí, los sí. 8 bits llegó a haber, había una Dawn Drake, que era una chica inglesa, que la tía está, por ejemplo, hizo gráficos de juegos míticos de la época como Robocop Ya ves. o Batman the Movie. ¿Y qué? Y no se sabe prácticamente nada en comparación. En Sí, Atari había programadora mujer, algunas había. O sea, pero claro, era la rara avis, era la sí, cosa sí, 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 sí. excepcional. Ahora no, ahora hay programadoras, hay editoras, hay de todo. Ha Pu- cambiado mucho. lo mismo que estás comentando a la inversa, ¿crees que los cozy games se relacionan o se asignan más a un público femenino o cómo tú lo ves? En general sí, ¿vale? Yo, si el estandarte, uno de los estandartes más grandes es Animal Crossing, por decir algo, Ujú. pues es evidente que sí, hay muchas jugadoras. Pero también conozco, por ejemplo, mi amigo Mar Robledo es súper fan también de Animal Crossing, le dedica muchas horas Desde aquí, y, hola Marc, y es, te y es, saludamos. es Mark y todo eso y de eso. Yo creo que por suerte las barreras son más difusas ahora y las cosas han cambiado y eso lo veo bien. Yo no sé si tenías tú en tus alrededores, en tus amistades, familiares, conocidos, hombres, niños que jugaran a juegos que no que son se pueden considerar casual psicosis, pero yo que no viví la época, pero sí que he estado hablando con gente y veo por redes gente muy, muy, muy aficionada a DS y a 3DS, me da la sensación que en el momento en el que se expandió y llegó todo el catálogo de DS y 3DS, hubo como un cambio y una ampliación de objetivo, de target objetivo, igual por ser Nintendo, donde se generalizó un poquito más todos los juegos más educativos y menos de acción, igual por el tipo de catálogo, ¿no? Pero se abrió muchísimo más a todos estos juegos más chill y más casual también a todos los públicos, ¿no? A niños, niñas, adultos, de todos los géneros. ¿Lo ves tú así también, que puedo ayudar un poco a la entrada a luego a otras sagas importantes de Cozy Games? Sí, efectivamente yo creo que vino sobre todo con la DS. La DS, Ujú. aparte de ser la segunda, si no la supera ya la Switch, consola más vendida de la historia después de PlayStation, es que todo el mundo tenía una DS en casa, o dos o tres. Sí, Entonces, y gente jugaba, es lo que he dicho antes, gente que no jugaba videojuegos, gente mayor, gente más joven, juegos casual, sí, evidentemente, y también los smartphones. Los también. videojuegos de móvil, eso, yo conozco gente que no juega videojuegos, pero está enganchada al típico juego de unir tres piezas, el típico, bueno, ya sabes, de Sí, sí. estos tipo Candy Crush, y bueno, eso son videojuegos. Sí, 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 Te 100%. gusten más o menos, son videojuegos. Y bueno, ese público también existe. La Wii también profundizó en eso, en traer al Cierto. público casual, también. Cierto, cierto. Mira, yo no estaba pensando en la Wii porque siempre tiro a lo que me gusta y son las consolas portátiles, pero exacto, Sí, la Wii, por ejemplo. sí. ¿Y qué opinas de este crecimiento que hay en el juego casual y del mundo cozy? Ahora, como ya hemos definido un poquito más lo que es cozy, mucha gente nos está comentando que ha crecido mucho. Y yo ya te digo, con datos en la mano, que al menos al mes, nosotros que hacemos como resúmenes de las salidas del mes, yo concretamente, solo de Cozy Cute Games, tengo que reducir la lista a 50 mensuales. Guau. Pero cuando salen los Nintendo Direct y otros juegos, muchísima gente oigo que dice: "Otra vez otro cozy game, otro farming game, otro Sí. cookie game". ¿Tú crees que están creciendo y qué opinas al respecto de ello? Yo no soy especialmente fan de juegos de, por ejemplo, por ejemplo, el que has dicho de estos de la típica granja, todo esto no, Ujú. a mí no me llama, la verdad, ni he sido fan especialmente nunca del Animal Crossing ni nada así, pero entiendo que son un tipo de juegos que ha de existir y que tienen su público y me parece bien. O sea, lo primero, ya sabes lo que he dicho, estoy contra las etiquetas, Sí, estoy contra la gente que dice que es o que no es un videojuego. radical. O Sí, sea, o en eso sí. intransigente y radical. Estoy en contra de eso, o sea, 100%. todos son videojuegos, te gusten más o te gusten menos. Si tú no eres su público, no lo vuelve menos videojuego, Exacto. simplemente a ti no te gustan. Y Me la recuerdas ahora mismo a Tony. ¿Cuántas sí, veces mi marido habrá dicho las mismas palabras que tú por hombre, eso? es que la etiqueta está de,
o sea, jugador de verdad, me dan ganas de hacerle placa. O sea, tú me vas a decir a mí que es un videojuego o si soy jugador de verdad, ¿de qué vas? Tú no eres nadie. Javi se está en vez de yo cuando me pongo en este plan, me dicen que estoy en plan cozy evil. Pues sí, Evil. No, pero es la verdad, porque en este mundillo del videojuego y en el mundo en Sí. general, la vida, se tiende a etiquetar demasiado. Esto has de ser así, si eres del A Barça, no, polarizar, ¿no? si eres del O a Barça, no polarizar. eres tienes que odiar al Madrid. Si Sí. eres de Sega, tienes que odiar a Nintendo. Por favor, tío, seamos un poquito. Es mentalidad de la política, ¿sabes? Tú contra mí. No, tío, por favor. Por favor. Relax, chill. Sí, ahí me volvería un poco. Claro. Un poco cosas, ¿no? Seamos un poquito más. Disfrutemos de los videojuegos y no tanto de las idioteces, ¿no? Y es eso. Pues vamos a disfrutar ahora de ti, teniéndote hoy Uy, aquí. ¿cómo ha sonado? ¿Cómo ha sonado? Teniéndote hoy aquí, vamos a sacarte partido y vamos a, porque este podcast se trata de que intentemos ayudar un poquito más a entender qué son los cozy games, si la gente oye el término, que hay un gran debate donde todos somos partícipe de cómo va a acabar, en hacia dónde van los casual games y queremos aquí ayudar un poco a la gente a entender qué identidad tienen o qué opciones tienen para jugar y que todo el mundo se sienta a gusto en este hobby. Y por ello, yo quiero sacarte el máximo partido y rentabilizar esta charla con tu conocimiento anterior y que nos puedas decir, vale, ahora haciendo ya este análisis que hemos hecho juntos sobre lo que te gusta, lo que había, ¿tienes alguna buena recomendación o tu recomendación más personal de esos juegos casual o cute que hubieran en el pasado, que igual no son cosis, Ya. pero que dadas las características de la época, nos pudieras decir, mira, de esa plataforma o de ese género, mira, os recomiendo, dame 5 que tú creas que para un cozy gamer Mm. apto a experiencias un poquito igual más de acción, están en tu top. ¿Cuáles serían? Porque quiero Bueno, hacer una playlist con todos los invitados, Javi. es que es complicado porque, claro, la mayoría de juegos, sobre todo en la época de ordenadores y todo Ujú. eso de los 8 bits, la idea de cosi O es más complicado. cute, más O es que cookie. si hablamos de cute o Aunque fuera por de. aunque no sea de mecánicas, tu sentimiento es muy cuco, muy bonito, que es tu personal decisión. Mira, en ordenadores de 8 bits es difícil. Quizá, ya te digo, hay un juego que se Apunto. llama Cookie de Ultimate, Play the Ah, Game Ultimate, de un cocinero que va lanzándole alimentos y los tiene que meter en una taza, pero también les manda en basura y la tiene que tirar fuera. Es un juego muy cookie, ya te lo enseñaré, pero es buenísimo, me encanta ya. ya te lo enseñaré. Y hay otro, por ejemplo, de la misma compañía de que vas fumigando, que te vienen bichos para que una flor florezca. Ya te los enseñaré. Me encanta, Sería un poco cookie, pero sí que son juegos con presión. O sea, pero me gusta mucho. Exactamente esto es lo que nos encanta ¿vale? de lo que esperaba de estos podcasts, de que podáis darnos recomendaciones. Sí. Cookies, Vale, ya lo verás que tienen un punto cookie, ¿no? ¿vale? Luego más adelante podría ser, bueno, si nos ponemos como casual también, el número Sí, 1 yo creo que sería Tetris. Tetris, sí. En cierta manera, a ver, Sí, el juego que puede jugar todo el mundo, el juego que está en todos los sistemas, incluidos los 8 bits, sí, cierto. hasta máquinas de estas de chinosas, de esas clónicas también lo tienes, e incluso en tu época en máquinas del típico que se regalaba las Kioscos. comuniones, ¿no? Ah, las comuniones. O sea, la típica maquinita de Tetris con ruidos horribles. Eso también, ¿no? Pero bueno, para mí el de Tetris de Game Boy es el emblemático, es el número Sí. uno. Luego, podría ser, por estética cookie y todo eso, es el Bubble Bobble y el Puzzle Bobble, que son uno el de las burbujas, que es Sí, el de este, y otro el de las bolas que vas enviando, que no deja de ser variantes de Tetris de otra manera, ¿no? sí, sí. O de Columns, que también sería el mismo estilo. ¿Y alguna plataforma en concreto de los Bubble o no? Bueno, yo el Bubble lo jugué en PlayStation 1, por Mm, ejemplo, pero también está en la Neo Geo, en la sí, Game Boy, está en todos lados. sí, sí, está en todos lados. Y hasta ¿Vale? yo tengo de DDS, 3DS. Y en móvil también salió, en Sí, todo, todo. sí, sí. Bueno, Sí, más, más de época no actual. más cerca también el Rainbow Island, la segunda parte de este, Sí.
el del niño del arco iris Sí, 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 sí. podría encajar en esto, Sí, ¿no? sí, sí. Y Incluso no hablaremos de Evercade porque ya hicimos unos especiales de Cozy Games de Evercade sí, para sí. el canal de Javi, los Evercadianos, así que no olvidéis de pasaros por nuestro canal, lo tenemos linkado y si no, en su canal porque hicimos especiales cookies y cosis de todo el catálogo de Evercade, al menos hasta 2024 principio. Exacto. Y ahí podría entrar Snow Bros, supongo. Puede Sí, ser también, que tiene su encanto así. Más moderno que eso, pues las aventuras gráficas de tipo Monkey Island o cosas así podrían tener su punto. Mania Mansion no, porque ese, vale. ese van matando y se ve sangre, entonces es un poco destroyer. Ese Venga, no. y uno más, piénsatelo bien, y uno más que pienses que es el juego Pero sobre todo más antiguo, de época no anterior. actual, no actual. No Pero de PlayStation, no, no no, PS5, de ese no tampoco. sí, de ese vale también, De ese, pues totalmente, ponle el Nintendogs. en Nintendo. ¿Es un juego que tú jugaste y disfrutaste? No, Nintendogs no me pilló, no me pilló, pero lo vi, bueno, No vi te que veo, pero no sé, Javi, no, nos estamos conociendo nosotros en los últimos 2 años y medio contigo, Tony y yo, y en esta ese conversación del Nintendo no la recuerdo. no, yo no lo tengo, pero no le di en serio, no. En la DS me dio más por otro tipo de juego que ese. Y ahora mirando para el presente, no sé si estás muy puesto con todas las actualidades de lo que va a salir, pero vamos a centrarnos en lo que ha salido, lo que tú conoces. Mm. De los juegos que hayas jugado, ahora de los que hayas jugado, ¿vale? No vale los que no hayas jugado. O sea, Nintendogs, variantes de Nintendogs no valen. ¿Cuáles son los juegos más cookies o más cosas que ha jugado Javi en los últimos 3 años? No sé, La parte tendría, más cookie jugable de bueno, Javi de al pandemia para acá. le di un poco a Animal Crossing, pero tampoco demasiado, no sé, Confesiones cookies. pero no mucho, tampoco. ¿Y qué te pareció? Un juego que le tienes que dedicar demasiadas horas. Yo no tengo tantas horas en la vida para ese. Sí, le veo sus virtudes, le veo que son juegos que te pueden crear mucho en plan comunidad, la gente súper enganchada, que si las horas, que si ahora pasa esto, eso tiene su punto. O sea, Sí. pero para mí son juegos demasiado largos. No me veo tanta. O sea, llegar muy lejos en ellos me canso antes. No tengo paciencia. Sí, requieren de mucha inversión de tiempo y Mucha. compromiso, ¿no? Sí, claro, sí. Son juegos que, aparte su jugabilidad no tiene nada que ver con cualquier otro videojuego. Son juegos que, bueno, que también tienen su punto contemplativo, su punto Sí, de son juegos. aparecer cosas y bueno, y que el mundo fluya, ¿no? Es un poquito eso. Y también hay juegos que son más de mindfulness, de estar presente en hacer algo operativo y no requiere de mucha pericia ni romperte la cabeza a descifrar qué significa y qué mecánica tienes que utilizar ni control en qué momento. Juegos de este estilo como Unpacking, no sé si conoces este de ordenar cositas o buscar objetos ocultos. ¿Has jugado algún juego o tienes momentos en los que tiras de móvil o tiras de tus consolas de emulación y juegas a estos juegos o no es el caso? Tendría que pensar, sí que en el pasado he jugado a juegos de así, de que a lo mejor tenías que buscar algo Ujú. en pantalla, pero no recuerdo ahora un título que te diga este, no. No pasa nada. O sea, Animal Crossing se queda como el estandarte cozy de los últimos 3 años de Javi, Sí, aunque no le convenció. bueno, no es que no me convenciera tampoco, No, en el sentido de que no es un juego que sería para- de tu preferencia. o sea, le veo virtudes, pero Totalmente, totalmente. necesitas mucha implicación, Sí, sí, mucha muchas horas, implicación. muchas horas. Sí. Sí. ¿Y qué crees que tienen los cozy games o los cookie games o casual games actualmente, y vamos a tomarlo como una afirmación, para hacerlos tan populares? Que supongo y entiendo, y lo más lógico es pensar porque los puede jugar cualquiera. No has de ser, en algunos de ellos no has de ser especialmente hábil, o sea, también los mancos, los manquetes, virtualmente hablando, quiero decir, tienen derecho a jugar, entonces ese tipo de juegos está bien también y hay gente que no quiere una experiencia frustrante.
yo lo claro. entiendo. Ese tipo, por eso esa sería una de las virtudes y llegar a otro público que a lo mejor, pues, yo me voy a poner aquí, o sea, igual que te digo que no soy súper jugador de este tipo de juego, evidentemente, Ujú. no soy el absoluto jugador de los juegos tipo, ¿cómo se llaman? Bueno, el del Rings, como tú has Sí, dicho sí, que sí, sí, también, los o, lo- Souls-like. o los, sí, los Soul. No, a mí no me gusta. O sea, a mí la dificultad de ser lógica y progresiva. Yo no necesito esa frustración. Es que Sin confunden una sentido. cosa, para mi gusto confunden una cosa con otra. No tiene nada que ver. Tú puedes hacer un juego difícil sin Ujú. ser, sin ser un castigo. Es que no sé, ¿sabes lo que quiero decir? Lo cual no quita que entiendo, también puedo entender a ese tipo de jugador que Sí, cuando, sí, sí. cuando vencen se sienten súper realizados, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, tío, yo no me. Igual que te digo, no me voy a tirar 1000 horas en Animal Crossing, tampoco me voy a, Generando una isla y exacto, decorándola. tampoco me voy a tirar 1000 horas para intentar ganar a un solo enemigo. Lo siento, no, no. Yo en eso soy más de jugabilidad arcade y quiero sensaciones. Venga, ya, no me hagas. Gratificación, gratificación Más y más rápida, sí, más, sí. en ese sentido un poco más, lo otro para mí es un suplicio, tío, ¿no? Y yo soy jugador Estamos old school. como ves, estamos desmascarando y poco a No, poco no, vamos sacando la parte más profunda de la claro, jugabilidad de cada cual. Y siempre está bien, y yo creo que hay momentos para todo, ¿no? Hay claro, momentos en la yo soy vida para todo. jugador old school, pero la dificultad difícil sí, pero no enfermiza. Es que para mí Ujú, ese tipo de juegos me parece una dificultad enfermiza, ujú, artificiosa, no me gusta, ujú, no ujú. me gusta así, no. ¿Y qué opinas de que en los juegos actuales se estén trabajando para que haya, modos más accesibles? Ya no solo que sea un juego accesible con todo lo que es, mecánicas y requerimientos técnicos y de experiencia jugable accesible, sino modos más fáciles o donde la historia esté más presente y puedan levear un poquito menos las partes más dificultosas como los combates. ¿Qué te parece que haya este tipo de movimiento y que muchos desarrolladores y estudios estén apostando por ello? ¿Es algo que te parece que va en contra del principio del juego? Porque hay bastante controversia y ha habido bastantes debates últimamente, siempre lo habrá, sobre este tema. Mm, lo de típico de es un paseo, ¿no? No, en el sentido de que hay gente que dicen, mira, la última polémica que estuve yo al tanto, al corriente, fue que si un juego está diseñado para tener ciertos niveles, el hecho de que lo mires con guías o lo pongas en modo fácil va en contra de el espíritu y la esencia y la calidad del juego. Juega en contra de la calidad y el espíritu y el objetivo del juego. ¿Tú lo ves así? No, ¿qué tiene que ver? O sea, lo bueno de los juegos es que puedes hacer distintos niveles de dificultad. Yo no veo el problema. Haces el juego accesible a gente que, bueno, cada jugador tiene su pericia y su nivel de eso, ¿no? ¿Y por qué no le puede? ¿Qué pasa? Que solo si eres un jugador hiper pro que ves el FPS ahí, tienes derecho a jugar. No, pero ¿por qué? No sé, lo veo un absurdo, lo veo a una etiqueta de clase de como yo soy un verdadero jugador, puedo jugar y tú, que pobre mortal, no puedes. Venga, no, no. O sea, eso La yo época creo de los templarios que y los quizá, caballeros. claro, lo típico de, a lo mejor es quizá hay la obsesión de eso de que los juegos son muy fáciles en comparación con el pasado y tal y cual. Eso Sí. sí, pero tengan una cosa en cuenta, amigos jugadores, que en la antigüedad te comprabas un juego, no había internet, no había eso, y el juego te duraba meses, a lo mejor muchos meses no tenías otro. Eran sistemas más pequeños, 8 o 16 bits, que los juegos en realidad no eran muy largos, sobre todo los de 8 bits, no eran Ujú, muy largos y a veces la dificultad era muy alta. Pero claro, tampoco tenías muchos juegos para jugar, entonces había un equilibrio, ¿no? ujú, Pero es que, amigos, ahora tenemos millones de juegos, ujú, millones de opciones, y ahora es lógico que hagan que los juegos tengan allá de todo. Porque, claro, si yo ahora me pones un Souls-like de estos y me es increíblemente difícil y no soy tipo de jugador, ¿sabes qué hago? Rápido, a tomar viento, me voy a otro, ¿sabes? Por eso está bien que haya de todo tipo de niveles de dificultad, de todo tipo
yo es que no lo veo el problema. Y aparte las compañías, por otro lado, no les interesa que los juegos te duren eternos. No, no, Menos los que cierto. son de paper de eso y que van actualizando. No les interesa. Quieren que te lo acabes relativamente pronto para venderte otro. O sea, hay mucho de eso también. Yo estoy 100% de acuerdo contigo y nada, y me alegro de que pienses así. Te estoy haciendo preguntas que sé bastante tu respuesta, pero bueno, para que sea parte del podcast y también haya gente que podemos entrar en debate y gente que no opine como nosotros, que esté súper abierta, estamos súper abiertos a que comenten en comentarios del vídeo y podamos debatirlo sanamente, porque hay gente que incluso puede ser incluso al contrario, ¿no? De juegos más chill que si les elevas la dificultad, pues ya pierden su esencia. Aquí lo hacen un poquito como protección intelectual o de inspiración al creador, de si esa persona se levantó y hizo el nivel de esa manera, el hecho de que los moden o luego en un futuro los desarrollen a más fácil, es como perder la esencia inicial. Muchos defienden un poco esa esencia inicial, ¿no? Pero yo estoy contigo que contra más seamos, más reiremos y que a día de hoy es lo bonito de este hobby, ¿no? Donde Pero, todo el mundo pueda igual probar un juego y sí. yo le hacía la comparativa a Tony, no sé si lo ves tú así, pero imagínate qué bonito y cuántas mujeres y gente, digo mujeres porque me identifico con ellas, nunca habían jugado un Souls Likes, les había dado muchísimo miedo, como es mi caso, yo he visto a Tony jugar, pero saber que pueden jugar al Elden Ring y que el Elden Ring pues tiene una curva que aunque sea un juego muy difícil, pues tiene mucha parte de misiones, exploración, la narrativa, son juegos que te acompañan un poquito más que los anteriores y primeros Souls-like, muy probablemente el hecho de que haya un modo un poco más fácil y que puedas jugar a un juego así a un nivel más fácil hace que el día de mañana puedas ponerte con el mismo juego o otros muchísimo más difícil. Pero si de principio ya le coges trauma, Sí, claro. Yo estoy de nunca acuerdo. vas a poder ser un jugador ni un consumidor de esa industria ni de ese tipo de juego. Y yo creo que a las empresas esto no les conviene y de ahí que ahora están evolucionando a modos más sencillos. Está bien que haya opciones. Lo que no, lo malo sería es que no las haya. Y bueno, y los más de hardcore que van de chulillo, de todo eso, en el pasado existían también Saludos los, para todos ellos que nos estamos sobre todo nombrando. que en más de uno sacaba aventuras gráficas con guía y a mí no me engañan. O sea, que no vayan tan de yo de puro, porque algunos, a ver, sí que se le acabarían sin ayudas, pero no seamos. Y en la época del Spectrum había algo llamado Pokés que te daba vidas infinitas. Amigo, no digas que no lo usaste. No digas que no lo usaste. Os invitamos a todos a todas las que estáis oyendo este podcast a día de mañana que nos pongáis vuestras triquiñuelas y vuestras confesiones, porque seguro que hoy Javi está desvelando algunas que yo no era consciente, pero bueno, que Sí, estará sí, sí. bien reírnos un poco y compartir esas experiencias. Combinaciones de teclas que hacían cosas mágicas. Amigo, que siempre ha habido maneras de hacer las cosas más fáciles. Sí, 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 y ahora somos muy críticos con ella. Bueno, Javi, me parece que yo me perdí una época donde hubiera sufrido mucho, pero es cierto que siempre habían planes B. Hablando de gráficos y de música, hemos asociado o hemos descrito un poco los cozy games como paletas más dulces, más agradables. em, los gráficos, la música, tienen mucho que ver en la experiencia jugable de los juegos en general, pero en los cosis siempre se identifica con algo un poquito más relajado. ¿Cómo de importante crees que es para ti la música y los gráficos para la sensación de que sea un juego agradable? Bueno, sí, claro, a ver. Lo que pasa es que yo soy de la vieja escuela de los ordenadores, entonces el pixel art es lo que más me mola, ¿no? Más que Ujú. la cosa 3D, en eso soy un poco más old school. Entonces, sí, hay muchos juegos, por ejemplo, los japoneses tiran mucho la estética anime, manga y todo eso. Entonces, bueno, también tiene su encanto y todo eso. Y me ha gustado que con los años, lo que en un momento se llegó a ver como algo arcaico y feo, que era el pixel art, actualmente, gracias a los indies, vuelve a ser algo incluso agradable y las nuevas generaciones ya no lo ven como algo prehistórico. Y eso mola, eso mola. ¿Qué crees que pesa más en los cozy games? ¿La experiencia y mecánica jugable o la parte más estética y gráfica, incluso la parte musical también? Hombre, yo no soy obviamente experto en eso, pero yo diría que es el conjunto De de todo. desde tu opinión. Claro, tiene que ser el conjunto de todo, porque si tienes una estética de eso, pero luego el juego no tiene nada
de relajado y es un estrés y es un juego de pegarte enemigos y que se van pegando tortas, pues eso es muy cocino, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y cuando digo estoy de acuerdo, porque aquí no sentamos cátedra de nada. Y aunque yo me llamo Kosiewicz, en realidad estoy constantemente cambiando mi forma de jugar y de pensar en el término. Sí que es cierto que lo que acabas de describir sería lo que yo llamaría un cookie game o un cute game, porque es un juego bonito, pero que puedes pasarlo súper mal. Y tengo un ejemplo que es el Ori. El Ori, el Metroidvania Ori, es un Sí, juego que yo lo pasé muy mal para acabar el primero. sí. Y no he jugado al segundo por eso mismo. Me encantó la historia, los gráficos. No me arrepiento de mi experiencia, de haberlo vivido y haberlo sufrido, pero lo pasé muy mal. Se me han quitado las ganas de jugar un Hollow Knight ni a nada que se le parezca por un tiempo. Claro, y eso es lo que tú dices, es un juego bonito, estéticamente eso, pero luego la jugabilidad y algunos incluso, ya por ejemplo en el tiempo de las aventuras gráficas, sí estaban las graciosas, Monkey Island, tal y cual, pero hay una, por ejemplo, que a mí me parece una obra maestra, que es muy encantador y en teoría podría parecer al principio, este es de ese tiro, pues es el Loom, Ujú. Loom, Loom, ¿no? Loom es un juego que, hostia, parece un cuento, una fábula, pero luego es un juego cruel. Es un juego cruel, es un juego bastante chungo en eso, ¿eh? Y que te deja al final con un he Ese ganado soseo, o ya. no he ganado, pero a la vez te deja con un pensamiento en plan, hostia, es un juego cruel, ¿sabes? Incluso una persona puede ver el final de una manera diferente a otra. Entonces, claro, ese rompería eso, no sería, pero tiene ese punto también de fábula, ¿no? Entonces Sí. ahí es una cosa especial. Sí, ese juego para mí es mítico, el Loom. Me lo apunto como, bueno, creo que has hecho un gran apunte, ¿no? Podríamos hacer una lista de todos aquellos juegos cute y cookies que en realidad te generan desasosiego y frustración y pueden engañar a muchos cozy gamers, ¿no? La Y el mundo palabra, de uno. ahí lo has dicho, la palabra desasosiego. Es un juego que acabas y te deja con un deje. Ay, hostia, esto parecía una cosa y luego, hostias, es un juego más profundo de lo que Inquieto, uno piensa. sí. Mm, mm. Y en relación a los gráficos y la estética, Javi, tú además conoces este segmento de industria indie muy a fondo. ¿Tú crees que el mundo de los indies, la industria y cómo se está desarrollando, está haciendo aflorar los cozy games, esta movida y estos títulos? Totalmente, totalmente. Aunque digamos que uno de los estandartes es Animal Crossing, que sería triple A por ser de Sí. Nintendo. En general sí, porque digamos, los indies escarban en aquello en que los triple A nunca escarbarían. Que llegue el punto en que sea tan comercial en que los triple A acaben también haciendo eso, puede, ¿no? De hecho, Animal Crossing sería, ¿no? Pero, Ujú. y hay muchos juegos de farm y todo eso ahora, en comparación, pero sin duda el indie facilita esto. Y las novelas visuales que tú has dicho en el indie es perfecto, o sea, Sí. no necesitas Hay que ver Itch.io. claro, no necesitas dispendios ni un dineral para hacer de entrada un juego. Es más posible que varias personas juntas te puedan crear un juego, ¿no? Sí. Quieres que no es diferente. Yo creo que el indie vino para quedarse y afortunadamente ha ayudado y sigue ayudando. Incluso, mira, eso sí es verdad, incluso en el ZX Spectrum han salido actualmente algo que se parecería a las Visual Novel, que Ajá. son juegos de en plan elige tu propia aventura Sí. y que se basan en una historia y que, bueno, tú vas de vete a tal sitio, vete a tal otro. Y eso es un poco novela visual también, o sea, que con un guión y todo eso, ya te enseñaré algunos y dices, bueno, serían un poco esto también. Sí, Me sí. gusta mucho cómo está desarrollándose la conversación y la charla porque me pasó con un anterior invitado, Martix, y ahora tú mismo, que me decíais que conocisteis el término Cozy Games conmigo. Cierto. Incluso me habéis pedido que os describa, porque ya lo he hecho alguna vez, pero siempre tenéis como ahora mismo, esa definición no muy clara, pero en realidad
cuando hablamos de los cozy games lo tenéis muy, muy, muy segmentado ya en la cabeza y muy identificado. Y contra más hablamos, creo que más claro es que, aunque no le pusierais la etiqueta, sí que sois muy conscientes de qué son los cozy games, cuáles se encajarían bien para los cozy gamers. Así que estoy muy orgullosa de las recomendaciones que me has dado y también de que tú mismo ahora mismo estás cayendo en otras recomendaciones que nos pueden gustar mucho y que lo podemos disfrutar todos aquellos que tenemos esta preferencia. No sé, Javi, yo creo que es importante que igual podamos ayudar a la gente a entender qué mecánicas son más afines a los cozy games y tú ahora mismo has dicho lo de elige tu propia aventura. Yo, hay una que me encanta y no sé si es muy de tu agrado, creo que no es de tus preferencias, son los walking simulators y los juegos musicales o los juegos de gestión, ya has hablado de alguno como de más arcade, de cocina, Sí. pero pueden ser también un poco frustrantes. En el caso del retro, ¿asocias este tipo de juegos en épocas no actuales? Mira, un juego musical, eso sí que lo asocio más. O sea, esto de hacer esto de que acorde de la música y todo eso, sí que me parece más de antes. Otros tipos, no tanto. Es que, claro, No es que se metían, ¿no? entonces, no, es porque entonces, claro, como no se tenía conciencia, los Walking Simulator, por ejemplo, en el Sí, ordenador de 8 no, bits, no. O sea, no, ese tipo de cosas, no. sí, Entonces es más de épocas, yo lo relaciono más de DS para adelante, sí. sobre todo DS para adelante y todo ese de eso. Es que incluso en Game Boy sigue siendo un poco lo de antes también, ¿no? Pero los juegos musicales sí que, de los que has dicho, son los que, sin ser un super fan, sí que he jugado más, ¿vale? Hay algunos y encima en DS los hay buenos. Y algunos son muy retantes, ¿eh? Todo hay que Sí, sí, decir sí, que no son fáciles para nada. Y bueno, y un juego que me gusta mucho, que no deja de ser un Candy Crush, es aquel Zookeeper que está en la DS, de la sí, 10DS. Ese es un juego que también entraría en esto, entiendo. sí, 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 sí. Zookeeper. Y es un juego con niveles de dificultad, tiene su punto cookie, también así mono y todo eso. Y ese lo jugué bastante, ¿ves? Ese sí. Pues mira, me lo apunto también para las recomendaciones de Javi y haremos una lista de todos los invitados de vuestros cookie y cozy games o recomendaciones de algunos que catalogaríais como más casual, más apropiados para la gente que quiere una experiencia más satisfactoria, más agradable, aunque sea visualmente, pero que os viene de vuestra recomendación que siempre gusta mucho y se disfruta aún más con vuestras experiencias, ¿no? Vuestras vivencias que aquí contáis. Quería preguntarte Dime. sobre las comunidades COSIS. Y no sé si eras consciente, porque si me comentas que igual el término no lo conocías mucho antes de que yo te lo dijera, fuera de Totalmente. España hay mucha comunidad cozy gamer que se cataloga como cozy games. Hay discords de cozy gamers que son comunidades que se generan normalmente igual por una streamer o un streamer o una tipología de juego o un juego. Incluso hay revistas Ostras. que escritas, de prensa escrita y digitales de cozy games, Oh, pero todas son fuera de España, las que yo conozco al menos son de habla inglesa, aunque conozco a gente muy famosa en Francia, Holanda y Alemania que solo distribuyen y streamean y divulgan sobre cozy games. ¿Tú eres consciente y, y tú has visto en España algún movimiento, comunidad de fan de cozy games? Aparte de yo y mis cookies, las cookies de los podcasts que tenemos en nuestra comunidad. en absoluto. O sea, ¿No? para mí todo esto lo estoy conociendo contigo. O sea, Está por explotar aquí en España. ¿Qué nos pasa? sí, no, y con tu comunidad, realmente es eso. O sea, yo creo que lo bueno de este mundillo es seguir aprendiendo y seguir conociendo cosas y no cerrarte de banda, ¿no? Y bueno, por eso os conocí a vosotros y por eso estoy aprendiendo. Afortunadamente, llevo aprendiendo pues desde que empecé a jugar a videojuegos.
Pues bueno, yo creo que con estas reflexiones y modo de ver los videojuegos y el hobby, muchísimas personas que igual caigan en este podcast, igual que han caído en mi canal anteriormente y se han animado a jugar, pues creo que tienen una puerta de entrada y grandes reflexiones para que no se sientan cohibidos o cohibidas a disfrutar de este hobby sin importar las edades y sin importar nada, cómo se les dé, porque seguro que encuentran una afición donde se puede compartir y muy bien. Ya como cierre, como última reflexión, en la actualidad, para gente que nunca ha jugado a juegos, a videojuegos, y teniendo en cuenta la actualidad jugable, ¿hay algún juego que tú tengas ahora en mente que sepas que va a salir o que ha salido muy recientemente que le recomendarías a nuevos jugadores que sean un poquito más afín a los cozy games o más casual? Uf, ahí es complicado, no te sabría decir, es porque alguno en especial. Ahora hay un Layton, por ejemplo, un profesor Layton, para Mm, la gente que no los jugó en DS, como es mi caso. sí. Nintendo va a sacar un nuevo Layton que creo que puede estar Bueno, muy bien. podrían ser los Layton, aunque los Layton son juegos sesudos, no, Sí, son complicadetes, hay un debate aquí si los puzzles yo los considero son un poco cozy o hardcore, cozy. Los Layton los considero algo hardcore. Sí, sí. Me acuerdo que en la época, lo más parecido era el Carmen Sandiego, ¿no? Sí, Sí. sí, Hoy, eh, por cierto, que se viene Carmen Sandiego sí para que actualmente, sí, para Switch. Bueno, yo no soy una gran experta, Tony nos tendrá no, que no, decir. Carmen Sandiego era un juego, bueno, tenía cosa de divulgativo, porque te enseñaba, ahora está en tal país, y ponía en tal país tal cosa, tú tal y cual, y era un juego. Os dejaremos el apunte en el vídeo, como vídeo lo voy a Claro. editar, de cuándo sale, en qué plataformas, si está confirmado o no, porque Oye, yo para Carmen eso tengo a mi marido. pues Carmen Sandiego podría ser algo así, ¿eh? Podría entrar en Cozy Game también, Sí, a lo pero mejor, sería ¿no? el esperado. Y a día de hoy yo estoy deseando que salga ahora con el anuncio de Nintendo Switch 2 una secuela al Animal Crossing New Horizon, porque fue con el juego que empecé yo Seguro. y tengo muchísimas ganas y creo que ya le toca una nueva Seguro. entrega. Eso va a llegar seguro. O sea, Animal Crossing es franquicia que no van a dejar que vamos. Esa Mario Kart, los Marios 3D, los Kirby, hombre, todo esto va a salir. Hasta los Metroid, que eran más hardcore, también. O sea, todo. Mm. Te lo claro. Seguro. Eh, yo además ahora estaba pensando que últimamente también nos ha sorprendido el juego de la Princess Peach dentro del mundo de Mario y de Nintendo, ¿no? Princess Peach ha sido protagonista de su propio juego con Nintendo Switch y otra también ha sido Zelda, ¿no? En el Sí. Echoes of Wisdom creo que se llama. Sí. Que dentro de los juegos de rol, de RPG, gente que incluso no haya disfrutado de juegos abiertos o no quiera combatir, ¿no? Aunque tenga combate el juego Sí. de Zelda, pues la estética más chibi, ¿no? Sí. Tonos más pastel, hacen que la Sí, sí. historia sea como más entrañable y igual sea más apetecible y de entrada a muchos nuevos jugadores, no Está sé. claro. Y ojo, has hablado de Princess Peach, pero en la DS salió un juego de la princesa Peach. Sí, sí, es el Y primero era es la primera vez que compré en Wallapop en mi vida, fue para comprarme este. Y ese juego es bueno. Sí, sí, Y sí, tiene sí, plataformas y todo eso. Ese juego es precioso. muy recomendable. Lo que pasa es que está eclipsado por todos los Mario, pero ¿Lo apunto en recomendaciones de Javi? total, ese juego es bueno, tío. Lo que pasa es que mucha gente no. Oh, la princesa Peach va a ser una cursila. No, no, no. Sí, No. sí, Ese juego es bueno. Way Forward ha hecho juegos hasta de Barbies increíbles, Sí, sí, no. Will Forward ha hecho cosas muy buenas. pero que te digo, que tiene 2 o 3 de las Barbies Sí. que mucha gente no sabe ni que son de Way Forward, y en cambio Claro, es que Barbie ya de entrada dices, uy. Pero mira, sí, sí. Las Shantae a mí me gustan también. Mucho. por eso, pero a alguien le vendes que juega un Barbie y dirá: "Bueno, A igual no me ver, gusta". si es hombre dirá: "No, hombre, no, yo no, eso no". Creo que uno es de las Barbies mosqueteras, que está muy chulo, la verdad, que es Bueno, plataforma, muy, muy bonito, la verdad. para que veas.
Bueno, Javi, vamos a tener que cerrar hoy porque nos quedan muchos frentes abiertos. Yo creo que en mecánicas, en cómo se desarrolla la comunidad COSI, cómo incluso en vuestra comunidad, que me habéis dado cabida, hemos hecho un rincón COSI de Evercade. Yo creo que poco a poco el mundo y el contagio de los COSI Games y los casual está calando en España. Y bueno, yo al final creo que todos tenemos un rinconcito en nuestro corazón cozy. Y dentro del hobby todo el mundo tiene momentos en los que puedes disfrutar de una experiencia jugable un poquito más de relax, donde depende de tu emoción del día, ¿no? Y de tu apetito a estar más o menos concentrado, pues puedes disfrutar, si no solo, en compañía de estos juegos. No sé si te llevas la misma sensación después de haber analizado conmigo el panorama. Total, es así. Aparte, la gente evoluciona, los juegos hay de cosas que antes no podías, ahora sí. Por ejemplo, los juegos de cartas antes no se llevaban, ahora sí, de los típicos, esto del Light Spire y cosas así, que dices, "Pues esto, no sé, hay evolución". Lo bueno es eso, evolucionar en todos los sentidos y no estancarte en una mentalidad prehistórica. Los videojuegos se acabaron en la Play 1, no, por favor. O sea, Y como reflexión final, ¿algo que te lleves de aprendizaje de esta charla o alguna reflexión? Aparte de que hemos dado saludos a unos cuantos hardcore gamers y hemos dado algunos testimonios y sí. titulares muy buenos, ¿qué te llevas de la charla, Javi? Yo me Bueno, llevo muchas recomendaciones y sí. grandes aprendizajes de ti que no conocía anteriormente. ¿Y tú? Bueno, aparte del rato buenísimo que he pasado y que qué agradable es hablar de algo más que de los microordenadores, es agradable, pues bueno, pues realmente que el videojuego hoy por hoy se ha democratizado tanto que hay sitio para todos y que gente como tú, gente como esta comunidad y todo eso demuestra que lo primero, no hay que hacer etiquetas de nada, todos son videojugadores de un estilo u otro y que haya variedad es lo bueno y que puede ser un momento que a mí me apetezca algo más relajado y algo más hardcore o como queráis llamarlo. O sea, que qué bien, ¿no? Qué bien, o sea, que esto es un medio vivo y sobre todo esto, no, yo me llevo que esto es un medio vivo y que en el momento en que yo sí puedo seguir aprendiendo de gente como tú, es que la cosa va bien en el videojuego. Y que siga, porque yo quiero, aunque sea en residencia y con lupa, seguir disfrutando de este hobby. O igual en aquel entonces ya tendremos virtual y otra modalidad de jugar. Pero sí, amén y voto un +1 en todo lo que dices. De nuevo, muchísimas gracias, Javi, por darme este tiempo, por conocerte un poquito más y nada, y por la sinceridad y las recomendaciones. Después de este podcast vamos a hacer esta listita que os he prometido y también os voy a dejar los links de Javi para que lo podáis encontrar, sobre todo en su canal de YouTube, El Espectrumero Javi Ortiz. A ver, no, igual luego tendrá una sección cookie o no. Por ahora podéis encontrar muchísimas informaciones de actualidad, microordenadores, Evercade y bueno, sobre todo panorama retro. Y lo tenéis casi todos los días, así que esta charla del primer capítulo de Cozy Games y del Rincón de los Cookie Games con Javi Ortiz acaba aquí por hoy, pero prometemos traerlo para seguir hablando de cómo cambia y evoluciona el mundo de los videojuegos, y en este aspecto seguro que podemos buscar una temática que nos encaje a ambos y vamos, cualquier excusa para volver a vernos aquí en directo y sacarte de tu rutina. Y lo mismo a la inversa. Podéis venir a mi canal cuando queráis, ya sea Vale. para hablar de COSI, para hablar de la Switch, que sois unos cracks en eso, y bueno, y hablar básicamente de videojuegos. Y de paso, y aparte quedar con vosotros está muy bien, que Está bien, me eso está hecho. tratéis como Dios, por Sí, Dios. sí, y tú. Y sin más, a todos los que nos están oyendo, a la gente que nos ha visto aquí en YouTube y en Twitch también, todos los diferidos, os enviamos un besito muy grande. Muchísimas gracias por habernos dado este rato. Esperamos que hayáis aprendido, os hayáis reído y nada, y que si pensáis lo mismo, tenéis anécdotas, nos las pongáis. Javi nos ha dado un montón de recomendaciones y como veis, él en la habitación también tiene su rincón del Cookie Gamer con su Babel.
Que fuiste tú, ¿eh? Fuisteis vosotros que me lo Sí, sí, regalasteis. Mira, sí. lo ¿Cómo tengo se que ver. llama este? ¿Oíste o Bob o Bob? Uno de los dos. Bueno, No me acuerdo muy bien cuál de los dos. pues le dejamos su rincón cookie y nada, y pues ponemos, la charla 2 para cuando Javi quiera, y cuando igual antes esperemos que sea antes de los 20.000, pero al ritmo que va de crecimiento, igual puede ser más pronto que tarde. Ya veremos, ya veremos. Así que nada, Lo importante es disfrutar de esto. Los números llegan, Javi, simplemente. felicidades por estos 10.000, que acabes de pasar muy buena semana y nada, y nos vemos, pues, como siempre, por Barcelona y por otros canales, y muchísimas gracias por estar aquí. Un besito. Despedimos a la gente. Hasta luego. Chao.